Bienvenidos a esta nueva edición de Cara a Cara, en la que tendremos el inmenso placer de entrevistar a don Manuel García Castellón, especialmente conocido por haber sido juez de la Audiencia Nacional durante muchos años, concretamente juez titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Don Manuel, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, es todo un honor. Gracias a ustedes, por supuesto, muchas gracias. Muchísimas gracias. Obviamente comenzamos presentando el libro que acaba de salir y que se muestra en la pantalla. Habla, para que se conozca, del caso Banesto al Procés. Usted se reunió con dos periodistas, con Ernesto Sáenz de Buruaga y con Luis del Val. Conversó con ellos, si no recuerdo mal haberlo leído así, durante un mes y medio aproximadamente, y ellos, digamos que a partir de las conversaciones que tuvieron, ustedes tres, escribieron este libro, utilizando pues, como base para escribir el libro todo lo que usted les contó. Quería empezar preguntándole si usted cree que un juez puede y debe escribir un libro como este una vez deja de ser juez, porque usted se ha jubilado recientemente, o si un juez también puede decir cosas como las que usted comenta en este libro mientras es juez. Bueno, con respecto a lo primero, cada uno sabe lo que hace, pero por supuesto, mientras que está ejerciendo la función, no puede hablar. No solamente que no pueda hablar, sino que no debe hablar, porque el juez tiene que estar en su despacho y lo que tiene que decir lo tiene que decir por escrito y firmándolo en forma de autos o providencias o resoluciones judiciales, pero no puede dedicarse a dar entrevistas a los medios ni nada por el estilo. Otra cosa es cuando ya se ha jubilado, si quiere contar cosas siempre y cuando respete el secreto profesional, que eso es muy importante, y segundo, que además de respetar el secreto profesional, conserve lo que yo llamaría la ética judicial. Y esa ética te impide también hablar de cosas que a lo mejor de una manera más frívola podrías hablar, pero consideras que no, porque siempre es a costa de alguna persona que no tiene por qué pagar que tú cuentes pues acontecimientos que no se deben saber. Digamos que el libro, o por lo menos yo lo he percibido así, se divide en dos grandes bloques. En un primer lugar, pues se habla de su carrera como juez y luego en un bloque final se hace, digamos, una valoración crítica del estado de la justicia actualmente en España y, si le parece bien, pues podríamos dividir también la entrevista de esta forma. Hablar en primer lugar de sus experiencias como juez y en segundo lugar del estado de la justicia en España. En relación con la primera cuestión, con sus experiencias, querría preguntarle, ya se lo adelanto, cosas pues, que uno no puede encontrar ni en los libros ni en las leyes, porque yo creo que esas son las particularmente enriquecedoras. Y, en primer lugar, querría preguntarle por el tránsito que usted relata en el libro, que se relata en el libro, donde usted deja de ser juez en Valladolid y pasa a ser juez en la Audiencia Nacional. De hecho, ese capítulo inicial tiene por título «Este mundo no es para mí». Entonces, quería empezar preguntándole si es tan distinto ser juez de la Audiencia Nacional que ser juez, pues digamos, de provincias, por así decirlo. ¿Y por qué, en ese caso? Bueno, yo creo que tiene elementos comunes a los dos tipos de trabajos, por así decirlo, y cosas muy distintas y muy diferentes. Tiene cosas comunes porque al final estás ejerciendo la misma función de juez y por lo tanto lo que tienes que hacer es aislarte del ruido exterior y centrarte en la cuestión que estás llevando, y en eso es igual el juez de un pueblo que el juez del Supremo, para entendernos. Pero por otra parte es cierto que como el catálogo de delitos de los cuales conoce la Audiencia Nacional es muy limitado, son muy pocos delitos, y esos delitos casualmente suelen tener una trascendencia importante porque afecta a personas pues de una cierta importancia desde muchos puntos de vista, social, político, económico. Es por lo que se diferencia de los otros, de aquellos de provincias, para entendernos. La base es la misma, como digo, pero claro, las consecuencias no son las mismas. Porque piensa usted que en los tribunales españoles entra una media de 3 millones de asuntos al año, pero solo hay relevantes 5 o 6. Sí. No hay muchos más. Y entonces, claro, esos 5 o 6
tienen mucha trascendencia y normalmente recaen pues en la Audiencia Nacional, normalmente. Precisamente en relación, o precisamente motivado por el carácter mediático de los asuntos que recaen en la Audiencia Nacional, estoy seguro de que usted en muchas ocasiones ha adoptado decisiones que sabía que iban a tener un eco mediático, que iban a ser pues, bien recibidas por unos, mal recibidas por otros, que le iban a generar a usted presión. Querría preguntarle, desde un punto de vista humano, ¿cómo gestiona un juez ese tipo de situaciones? ¿Es complicado abstraerse de todo lo que sucede en el exterior? En ocasiones podría ser, digamos, más sencillo ceder a la tentación de no hacer lo que uno considera que es correcto porque va a ocasionarle menos molestia no solamente a él, sino quizás también a su familia, etcétera. ¿Cómo gestiona un juez desde un punto de vista humano cuando tiene que lidiar con asuntos mediáticos ese tipo de situaciones? Bueno, yo recuerdo que la primera vez que salí destinado de la escuela judicial y fui a un pueblo del País Vasco, ya me dijo alguien que llevaba mucho tiempo allí relacionado con la justicia, no sé si era abogado, procurador o quién era, no me acuerdo, la verdad, pero me dijo, ya verás aquí cuando lleves un año que para la mitad del pueblo vas a ser estupendo y por la otra mitad vas a ser lo peor, en función de si el asunto que ellos tenían habían ganado o habían perdido. Y me di cuenta que es así, es decir, es muy humano. Si tú pierdes un asunto, pues tiendes a considerar la injusticia de ello. Pero claro, hay un sistema de recursos que permite corregir si es que ha habido algún fallo en la toma de esa decisión. Después, en segundo lugar, está lo del ruido mediático que te puede rodear, no tanto en un pueblo o en una ciudad pequeña, porque es una escala muy, muy ínfima, pero sí en este otro lugar, en la Audiencia Nacional, donde efectivamente tiene ese ruido mediático alrededor. Y desde luego que si tú no haces lo que crees que debes hacer porque te va a ocasionar menos problemas, pues puedes estar cometiendo un delito incluso. Yo no creo, hombre, en todos los colectivos siempre hay gente para todo. Y yo no digo que no haya alguno que se sobrepase por no hacer, debiendo hacer lo que debía hacer, pero no es descartable. Pero naturalmente que cuando te haces juez con una vocación que no es la de ganar dinero, sino lo que es prestar un servicio público importante, creo yo. Y lo mismo que el médico, que no ve si la persona que va a operar o que va a cuidar es de sus ideas o son distintas, simplemente le opera y no lo pregunta, pues con el juez pasa igual. Es decir, tú tienes tus pensamientos, tu ideología, lo como quieras llamarlo, pero en ese momento no la aplicas, por así decirlo. ¿Por qué? Porque eres un profesional y ese profesional lo que hace es ver el asunto, pero no se mete en zarandajas de qué piensa este o qué piensa el otro. Así por lo menos califico yo lo que es la labor de un juez. Eso es lo que debe ser un juez, no otra cosa. Otra cosa es algo distinto, que yo desde luego no lo puedo entender, no lo entiendo, pero puede existir. Y después, para abstraerte de ese ruido que tienes alrededor, que puede ser realmente muy grande, pues yo creo que es importante tener una cierta vida interior. Porque si tienes esa vida interior, eso es un refugio, en realidad, un verdadero refugio. ¿Y cómo construyes esa vida interior? Pues yo creo que con lo clásico, por así decirlo, pues las recetas, por así decirlo, que nos vienen de los clásicos. Es decir, pues yo en mi caso, por ejemplo, pues escucho música clásica, por ejemplo, me gusta mucho, leo mucho y procuro leer cosas buenas, procuro hacer deporte, procuro, en definitiva, desarrollar tanto lo físico como lo químico, por así decirlo. Y eso es verdad que te ayuda, porque de alguna forma, no de alguna forma, sino que realmente te estructura la mente. Y al estructurar la mente eres capaz de ver los problemas en su justa medida. No te dejas arrastrar por esa corriente que te arrastraría, nunca mejor dicho, a lugares que no son muy deseables para alguien que debe ser equilibrado como es un juez.
Y precisamente por eso, porque eres un profesional, es por lo que yo siempre he discrepado, al menos en un país como España, porque nuestro periodo de democracia es corto, de la figura del jurado. Porque claro, en el jurado, ¿qué es lo que pasa? Pues que los señores que llaman probablemente les llamarán, señores o señoras, les llamarán para pertenecer a un jurado una vez en su vida, a lo mejor, si es que te toca alguna vez. Claro, y un jurado no es un profesional, es un señor normal y corriente. ¿Que por qué se va a dejar llevar en el juicio? Pues normalmente por las emociones, por los sentimientos. Y claro, esa no es una buena receta para poder juzgar a alguien, no lo es. El profesional, sin embargo, pues naturalmente que es un profesional y por lo tanto pone en su lugar lo que dicen unos y lo que dicen otros. Cuando yo empecé a trabajar y tuve mi primer juicio, habló primero el fiscal y me convenció de lo que dijo. Después habló el abogado y me convenció de lo que dijo también. Y después tuve un verdadero problema para poder poner la sentencia, porque los dos tenían razón desde mi punto de vista. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Que tienes un periodo de reflexión y al final haces lo que crees que debes hacer y después ya es como una rueda donde te vas acostumbrando a colocar las cosas en su sitio. Pero el jurado no tiene esa oportunidad. Se presenta allí y por las buenas se encuentra un buen abogado que hace una buena defensa y que además retrata al personaje que está en cuestión de una manera tan personal y destacando sus elementos favorables, que puede llegar a convencer al jurado de una forma que, bueno, que ha dado lugar a algunos disgustos que han pasado en años pasados respecto a decisiones del jurado. Me parece que es particularmente importante lo que comenta y desarrollar esa capacidad de abstracción, porque presiones las hay y es algo que se encarga de decir en reiteradas ocasiones en el libro. Voy a leer simplemente algunos fragmentos para que quien no haya tenido ocasión de leerlo pueda saber a qué me refiero. Por ejemplo, se relata que usted, antes de incorporarse a la Audiencia Nacional, le pidió consejo a Siro García, que era por aquel entonces presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y este le dijo, y entre comillas, si haces ciertas cosas que no gustan a la gente poderosa en cualquier ámbito, sea económico, político o social, van a tratar de destruirte en lo profesional y en lo personal. También se escribe en el libro, a esas dificultades había que sumar las presiones, no solo las provenientes de los medios, sino muchas otras y de lo más variopintas. Y por poner un último ejemplo, al final del libro usted sí que escribe de su puño y letra una serie de reflexiones y entre ellas da un consejo a los jueces y en particular a los más jóvenes y les insta a que os aisléis de las presiones que sin duda recibiréis cuando vuestras resoluciones afecten a alguna cuota de poder. Entonces, en relación con todo esto, porque los ciudadanos de a pie pues, no sabemos cómo se gestionan entre bambalinas este tipo de cuestiones, me gustaría preguntarle quién presiona, cómo presiona, es decir, más allá de la superficie de lo que nosotros vemos, ¿esto cómo sucede? Bueno, yo no soy un experto más que en el sentido que he sufrido esas presiones. Eso es. Pero claro, lo que hay en las bambalinas pues tampoco lo conozco. Pero es fácil deducirlo de que se emplean diversos medios, es decir, los poderosos, muy poderosos, utilizan pues medios digitales, por ejemplo. Antes no eran los digitales, eran los periódicos de papel o las radios o las televisiones. Ahora se ha ampliado mucho el espectro, ya digo, con los digitales. Entonces, les hay muy honestos, naturalmente, pues claro que sí, y les hay otros que no lo son tanto, que lo que buscan son determinados fines. Y entonces, a base de presionar al juez, incluso halagándole, es decir, usted lo está haciendo muy bien, mire qué bien este juez, fíjese lo que está haciendo, pero porque te interesa. Pero si al minuto siguiente haces algo que no les gusta, van a tratar de hacer lo contrario, y lo hacen de hecho. Claro, eso es verdad que cuando tienes una serie de años encima ya, pues de alguna forma, como decía antes, lo pones en su lugar. Pero claro, un señor joven o una señora joven que se dedica a esto, pues no tiene por qué estar acostumbrado a ello. Y realmente el halago, la adulación, pues puede llevar a creerte determinadas cosas que no son reales y que te hacen ir por un camino probablemente equivocado y al revés exactamente igual. Por eso los medios que utilizan los poderosos son diversos. Sí. Entonces diría
o parezco entender yo eso, que la presión normalmente se ejerce no tanto de forma directa, es decir, poniéndose directamente en contacto con el juez, sino de forma indirecta, hablando los medios de él. ¿Diría que esto es así? Sí, sí, bueno, la forma directa, por así decirlo, prácticamente no existe, eh, no existe. Yo creo que en el libro cuento un par de casos aislados, Muy pero son, excepcionales, sí. son excepcionales. Normalmente son los otros medios indirectos los que se suelen emplear. ¿Cuál es la situación más difícil a la que se ha tenido que enfrentar usted como juez a lo largo de su carrera? Bueno, realmente todas, porque como no hay un asunto que sea igual, todos son distintos, pero está en función de la gravedad del hecho. Claro, por ejemplo, por los crímenes de niñas, cuando estaba por ahí, en Valladolid o en otros sitios, los crímenes de niñas, de mujeres, es algo que me ha impresionado siempre y que por la dureza de los hechos. Tienes la satisfacción de que cuando se resuelve, pues al menos hay esa satisfacción, pero no compensa el horror que estás viviendo. Y después todo el desastre que ha ocasionado en España la existencia de grupos como ETA, como el Grapo, como el FRAP, que han ocasionado unas desgracias en el país increíbles y que además no han conseguido nada, solo llevar el dolor por parte de personas que yo considero psicópatas, es decir, que no dudan en matar a alguien sin más, no le conocen además de nada prácticamente, les han dado una foto, les han dicho que este hay que matarle y le matan, pues ya está. Y eso es realmente duro, es muy duro. Y a mí me duele especialmente que las generaciones jóvenes pues no lo conozcan. Y no hace 100 años de esto, hace poco, no hace mucho, hace poco. Yo he vivido esa situación en Francia, lo he vivido aparte de la Audiencia Nacional, y realmente sería para poner un cuadernillo que se estudiara en los colegios, en las escuelas, pues a todos los alumnos que sepan qué ha sido la historia de España, qué ha pasado, por qué con esos actos, en definitiva, lo que se quería era derribar al Estado, echarle abajo, y se estuvo a punto de conseguir, además. Era un poco imitación de lo que pasó en Italia con las Brigadas Rojas o en Alemania con el Ejército Rojo, por ejemplo, que lo que querían hacer era derribar el Estado. Si en Italia encima hay que añadir a esto, pues las diversas organizaciones mafiosas que existían y que existen, como la 'Ndrangheta, como la Cosa Nostra, como la Camorra, que al final lo que quieren es eso, infiltrarse en el Estado para desde allí derribarlo. Es así. Usted ha llevado y ha sido juez instructor en relación con muchos asuntos muy sonados, muy mediáticos. Evidentemente no vamos a analizar todos, sería imposible. Me gustaría hacerle una serie de preguntas en relación con uno en concreto, porque yo creo que conecta especialmente con el estado de la justicia en España, que será, digamos, el segundo bloque de la entrevista. Me estoy refiriendo a Tsunami Democrática. Querría empezar pidiéndole, porque quizás haya gente que no sepa exactamente pues, este caso de qué iba, que resumiera de forma breve qué es lo que aquí se investigaba y cuál fue su criterio. Bueno, pues ahí lo que se investigó fueron los graves sucesos que pasaron en Cataluña a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo por la que condenaba a unos miembros de la política catalana y se ocasionaron unos disturbios gravísimos desde mi punto de vista que podían ser calificados conforme al Código Penal como actos de terrorismo. Porque no lo dice el juez, lo dice simplemente el Código Penal. Y aquellas conductas, aquellas conductas, digamos, salvajes, no eran simplemente unas manifestaciones donde protestas por algo, que eso naturalmente no sería terrorismo. Pero cuando los propios dirigentes lo que buscaban, porque además lo decían, era echar abajo la Constitución, el régimen constitucional, a través de la demolición del Estado democrático, pues encajaba en esa figura. Y el hecho de que no se iba tan desacertado en ello fue que cuando se envió al Tribunal Supremo por haber dos personas aforadas,
que se envió poco después de la imputación, tanto la Junta de Fiscales del Supremo, menos 2 fiscales, pero los 11 restantes estuvieron de acuerdo en ello, y la Sala Segunda del Supremo lo admitió por unanimidad de todos los magistrados. Entonces, tan descaminado no iba, para entendernos. Ahora bien, claro, como se pone en evidencia porque interesa, llamando corruptos y prevaricadores y cualquier barbaridad también a los magistrados del Tribunal Supremo, pues a esa gente nunca la vas a convencer de lo que estás diciendo. Es decir, oiga, pues mire, ¿qué quiere que le diga? Es que es así. Si no le gusta, pues es lo que hay. Esa es la siguiente cuestión que le quería trasladar, porque en un primer momento se aceptó su criterio y después, como consecuencia de ciertas presiones que usted relata, se pasó a rechazar su criterio, y en concreto en el libro se dice lo siguiente: empieza aquí la mayor operación de Estado para cambiar el criterio de un juez, sometiéndolo a los intereses estrictamente electorales del partido del gobierno que se recuerda en la democracia. ¿Qué pasó exactamente para que se escriba esto en el libro en estos términos tan contundentes? Bueno, pues que efectivamente había un criterio antes de las elecciones del 23 de julio del año 23 y otro criterio a continuación. El criterio antes del 23 de julio era: son actos intolerables, jamás puede haber una amnistía para esta gente, al contrario, lo que voy a hacer es detenerlos y traerlos a España para ponerlos a disposición del juez. Y el día 23 o el día 24 cambió absolutamente, y de ser eso fue otra cosa, y los mismos, sin ninguna vergüenza, o sea, sin inmutarse, pasaron a decir al día siguiente lo contrario, que la amnistía era totalmente constitucional, que no faltaba más, que la paz en Cataluña, que no sé qué, no sé cuántos. Claro, era realmente sorprendente. Y claro, esto llevó a que ciertas instituciones del Estado pues cambiaran también su opinión. Y entonces, claro, eso era casi una lucha en solitario contra un conjunto de factores que escribo en el libro, que a mí, de verdad, en todos los años de carrera, jamás pensé que lo podría ver. Pero es que lo he visto, y no solamente yo, naturalmente. Lo ha visto el Tribunal Supremo igualmente, y lo ha visto pues la Fiscalía del Tribunal Supremo, la inmensa mayoría de ellos. Eso es algo que yo, que tengo compañeros que he dejado a un amigo de mi estancia tanto en Francia como en Italia, y mis visitas de trabajo pues al Reino Unido o a Alemania, pues de vez en cuando me llaman para preguntarme que cómo es posible lo que está pasando, cómo es posible que se lo explique. Y yo no soy capaz de explicarlo. Es que no, yo tampoco me lo explico. ¿Cómo es posible? Es lo de la rana en el agua caliente. Es decir, pero hemos llegado hasta aquí de verdad. Porque si esto hubiera sido hace 20 años, pues la rana hubiera saltado porque el agua estaba hirviendo. Pero como el agua se ha ido calentando poquito a poquito, a través de ciertos gobernantes, pues no nos sorprende tanto. Pero desde un punto de vista objetivo es realmente extraordinario. Antes de pasar, porque ya adelantaba que esto conecta, digamos, con ese bloque donde ya vamos a examinar exactamente el estado de la justicia en España, en el libro se recuerda que la causa se terminó archivando como consecuencia del transcurso de un plazo. Cuando esto ocurrió se dijeron iba a decir 1000 cosas, 1000 millones de cosas, y en el libro se aclara qué es realmente lo que sucedió. Entonces, también querría usted que explicase por qué transcurrió ese plazo, porque, en fin, se leyeron tantas cosas que creo que es importante aclararlo. El plazo por el cual se archivó el asunto, dice. Sí, cuando se elevó o sea, digamos que se recurrió al transcurso de un determinado plazo por parte de las defensas, y como consecuencia, si no me equivoco de eso, se terminó archivando el asunto. Sí, bueno, la razón aparece clara, porque en ese momento, estamos hablando de julio del 21, era, acuérdese que era la parte, la cola todavía del COVID. Uh-huh. Y entonces había medidas estrictas de reclusión o casi reclusión, hasta el punto que lo que se recomendaba era el teletrabajo. Y claro, en esa época, cuando solo tienes un asunto, 1 o 2 o 3, pues digamos que es más fácil de controlar. Pero cuando tienes cientos de asuntos,
y todos colgando de, pues yo que sé, intervenciones telefónicas o tal, que hay que vigilarlas, y no tienes ningún sistema informático que te avise, y los funcionarios no están en el trabajo porque están teletrabajando, y estás solo realmente, en la práctica es prácticamente imposible controlar todo tú solo. Y eso es lo que pasó. Uh-huh. Ni el fiscal se dio cuenta, ni el abogado se dio cuenta, ni el otro abogado tampoco, ni el secretario judicial, ni el juez, que soy yo. Yo soy el responsable, naturalmente. Pero nadie nos dimos cuenta por esa situación extraordinaria. ¿Qué pasa? Que 2 o 3 años después lo vieron los abogados, reclamaron que se había pasado un día del plazo, un día, uno, sí. pero suficiente para tal. Bueno, queda, como digo, la satisfacción, podríamos decir casi la satisfacción procesal de que fue admitido por el Supremo por unanimidad. Bueno. Pasamos ya al segundo bloque. Vamos a hablar del estado de la justicia en España. Y es comprensible que, al igual que usted, pues haya ciudadanos que en fin, que tampoco entiendan muchas cosas, que tampoco se expliquen muchas cosas, porque sobre todo, bueno, pues básicamente con encender la televisión en estos últimos años, yo creo que el sentir generalizado de la población es que, bueno, pues hay ciertas personas que pueden quedar impunes, hagan lo que hagan, porque punto número 1, si se controla la fiscalía, se puede conseguir que la fiscalía no acuse cuando no tiene que acusar, y en todos los casos que afectan a cierta persona, pues la Fiscalía no está actuando como suele actuar. En el hipotético caso de que no acusando la Fiscalía se termine llegando a una condena, bueno, pues cabe un indulto, cabe una amnistía, y por si acaso se cuestiona pues la juridicidad de ese indulto, de esa amnistía, pues ahí está también un tribunal constitucional que de antemano pues ya se prevé que va a darle luz verde. Entonces, no sé si lo ve usted igual. ¿Qué le diría a un ciudadano que le trasladase, digamos, esto mismo que le estoy trasladando yo? Sí, realmente es un poco hablar de forma general, nadie en concreto, pero los pasos que se van dando desde hace pocos años son pasos de una gravedad extraordinaria, desde mi punto de vista. Es decir, el colonizar instituciones tan prestigiosas como la Abogacía del Estado, por ejemplo, como la Fiscalía y otras, los resultados no son buenos, porque además creas una cultura nefasta, porque el que lo hace ahora se cree que va a gobernar toda la vida. Oiga, mire que no, que es que hay elecciones y las elecciones va a venir otro, y ese otro puede decir, bueno, yo voy a aprovechar esta circunstancia de que de alguna manera estoy dirigiendo. Y claro, se van a encontrar diciendo, oiga, pero ¿por qué hacen ustedes esto? Esto es muy antidemocrático. No, es que lo instaló usted y yo no quiero perder esta oportunidad de tener ese control y continúo con ella. Imagínese el peligro que es, sobre todo porque la democracia, algunos se creen que es votar cada 4 años. Solo eso. Y después hago lo que me da la gana. No, la democracia es el día a día, el tener una sensibilidad para saber que hay cosas que no debes hacer, que no son delito, pero éticamente son reprobables, y que en gobiernos democráticos de nuestro entorno hemos tenido asuntos, en Holanda, en Alemania, donde los dirigentes han dimitido de su puesto por prácticas que no eran delictivas, pero éticamente, con la sensibilidad democrática suficiente, eran intolerables, porque al final es un ejemplo para la gente. Es un ejemplo. Oiga, si usted hace esto y yo creo que es muy reprobable y no pasa nada, pues ¿por qué no voy a hacerlo yo? El ejemplo es lo que desde mi punto, el mal ejemplo es lo que destruye o puede destruir la democracia. Yo creo que esta es una opinión que hay que llevarse mucho cuidado con, digamos, instalar una desconfianza en ciertas instituciones, porque la confianza es muy difícil de conseguir y luego también casi imposible de recuperar. Es decir, una vez una persona te miente en una ocasión, volver a confiar en esa persona pues es complicado. Y ya cuando lo proyectamos, no a nivel micro, sino a nivel macro, con instituciones del Estado tan importantes, pues se está jugando con fuego. Entonces, quería preguntarle, usted que ha tenido una trayectoria tan dilatada, en relación con el papel del Ministerio Fiscal
no del fiscal que está en Plaza de Castilla ahora mismo, sino en relación con el papel del Ministerio Fiscal como institución, en relación con el papel que está ejerciendo el Tribunal Constitucional, donde pues evidentemente uno detecta parcialidad y detecta politización. Si esto tiene algún tipo de precedente, si es algo totalmente anómalo si se compara con lo que ha sucedido en otros tiempos, etcétera. ¿Cuál es su punto de vista? Pues mire, que constitucionalmente solo tiene la garantía de independencia el juez. Es decir, porque lo dice la Constitución. El fiscal no la tiene. Tiene el principio de jerarquía, y yo he trabajado con muchísimos fiscales a lo largo de mi vida, y yo le puedo decir que la inmensa mayoría de ellos Claro, sí. son unos grandísimos profesionales, que además a mí me han ayudado lo que no está escrito, mucho. Uh-huh. O sea que no puedo hablar sino bien de ellos. Otra cosa es la estructura, que puede dominar en un momento determinado pues determinadas decisiones muy, muy políticas, por así decirlo. Siempre ha tenido ese principio de jerarquía, no de ahora, sino de siempre. Pero claro, cuando además tú pretendes cambiar la investigación, la instrucción del juez de instrucción al fiscal, claro, se encienden las alarmas. Porque como digo, si tú presentas un proyecto de ley en ese sentido, que a mí me parece muy bien, que bueno, pues que se haga. Pero claro, como constitucionalmente solo tiene esa garantía de independencia el juez, si tú no pones alguna salvaguarda de independencia para el fiscal en el proyecto de ley, por mal camino vamos. Claro. Y que yo sepa, ese proyecto no contempla ninguna. Por lo tanto, ¿qué va a haber más que una sospecha? Una sospecha. Cuando te toque un asunto y te vaya mal dadas en ese asunto, ¿por qué vas a no pensar, claro, como yo resulta que soy de esto? Es decir, que se abre un camino insoportable, absolutamente insoportable. Y que yo creo que los dirigentes políticos es que no son conscientes de ello. Repito, aunque solo sea por una razón práctica, porque van a estar en el poder un tiempo limitado, y van a venir otros. Y naturalmente no les va a gustar que hagan determinadas prácticas que ellos pretenden hacer. Por lo tanto, oiga, use usted un poquito la inteligencia para entender las cosas. Uh-huh. Pero no. Desgraciadamente la mira siempre es, la mirada es al corto plazo, nunca al medio o al lejano. Claro, las consecuencias son, me recuerda pues el Marruecos francés, por ejemplo. Pues normalmente cuando se hacían nuevas construcciones las calles eran rectas, ordenadas, y han continuado así 70 años después, y se nota. Y tú vas al Marruecos español y aquello es un laberinto de calles propia de Marruecos, por así decirlo. Es la diferencia de mirar a 100 años vista o a 25 años vista o ver ahora. Ahora me interesa a mí, ahora, en este momento. Pero que el que sea dentro de 20 años una labor, una obra pública y tal, pues si yo no la voy a inaugurar, pues ¿lo va a hacer otro encima? Pues no. Uh-huh. Claro, me parece una política nefasta. En relación con esas determinadas prácticas, ¿qué determinadas prácticas del Ministerio Fiscal y del Tribunal Constitucional a usted le parecen particularmente preocupantes? Y se lo pregunto a usted en concreto, pues porque tiene un conocimiento de causa pues superior al del común de los ciudadanos, para que lo pueda explicar con fundamento, aunque también, repito, es una cuestión que sale en el libro. Bueno, yo no sé, o sea, no me quiero referir a ningún caso concreto. Lo que pasa que es que, desgraciadamente, en alguno de esos casos concretos, pues es mucha casualidad que afectan a los poderes, a los poderosos, y que, sin embargo, ahí pues parece que no hay si hubiera lugar a ello, que yo no lo sé porque no conozco los procedimientos, pues hubiera una coadyuvanza del Ministerio Público a un asunto determinado, para ver si hay algo o no hay algo, lo que sea. Tal y como se hace en los otros 3 millones de asuntos, o penales que sean 200.000, me da igual. Y sin embargo ves que se va con pies de plomo en esos que afectan a los poderosos. A mí esa imagen que se está dando, bueno, no me gusta nada, pero la hay, claro que la hay. Uh-huh. Al final, también la percepción que tiene es que el último bastión, por así decirlo, son los jueces. Usted ha dicho antes que el verdaderamente independiente, porque su estatuto así trata de garantizarlo, es el juez, y precisamente por eso, porque es el último bastión, si lo miramos desde una perspectiva
y la plaza que falta por conquistar, si lo miramos desde otra perspectiva, pues se está haciendo por tratar de controlar a los jueces. Exactamente, bueno, no sé si usted está de acuerdo con esto y en caso afirmativo, cómo se está intentando por parte, bueno, pues del poder de también extender su dominio al ámbito judicial, estrictamente hablando. Bueno, los ejemplos que hay son muchos. La reforma, desde mi punto de vista, cosmética, que se quiere hacer de la justicia, o que se está intentando implantar, y desde mi punto de vista no va más allá de una reforma cosmética, no va al fondo del asunto. Cuando empezó la democracia en España, por los gobiernos de entonces, pues se hizo una apuesta muy importante acerca de la Hacienda, se invirtió muchísimo dinero y la Hacienda española funciona al milímetro, totalmente. Esa misma inversión no se hizo con la justicia y no lo ha hecho ningún gobierno. Siempre habría falta de presupuestos, falta de no sé qué, pero se hizo en la Hacienda y no en la justicia. Y por lo tanto siempre se ha dicho que es increíble, pues eso, que haya sistemas informáticos distintos, depende de qué comunidad autónoma se trate, depende si es del Estado. Claro, y se ha contado muchas veces la anécdota, pues que hay un juez que quiere detener a alguien y que no se entera que lo han llevado al juzgado de al lado porque el sistema no les avisa. O el ejemplo que le he puesto antes con respecto al archivo de ese procedimiento penal, pues porque no hay un sistema informático, que tampoco es una gran cosa, que te avise de las cosas que vencen o dejan de vencer. Hay que estar con un bolígrafo y un papel, pero claro, cuando esto lo extiendes a cientos y cientos de asuntos y de actividades concretas, realmente es muy difícil. Yo detecto otro ataque, que no sé si usted estará de acuerdo, bastante frontal contra los jueces, y es una cuestión que seguramente se habrá hecho siempre, pero yo creo que con esta intensidad, sinceramente, no, que es como, bueno, pues ciertos medios de comunicación, que evidentemente, a poco que uno, pues en fin, saca la lupa, tienen una relación bastante directa con ciertos partidos políticos, es decir, esto creo que no se le escapa a nadie, pues inician auténticas campañas de descrédito contra jueces. Lo estamos viendo pues con el juez Peinado, por ejemplo, lo estábamos viendo con el juez Marchena, donde bueno, pues había incluso pues esas cloacas de las que se hablaba para conseguir información contra él. Con usted se vio clarísimo como consecuencia de la sentencia dictada contra el fiscal general del Estado. Yo, sinceramente, también he visto una escalada tremenda donde se ha querido analizar hasta el último movimiento de cada uno de los jueces que componían la sala con la intención de malinterpretar todo para tacharlos de prevaricadores, etcétera, etcétera. Bueno, es un poco lo que hablábamos antes de los medios que se utilizan y más en este asunto en el cual de arriba a abajo lo que se pretende es fomentar el enfrentamiento frente a aquello que se hizo en los años de la transición, que era el acuerdo, el consenso, y por eso salió una constitución que es una constitución fundamentalmente de consenso. A partir del gobierno de Zapatero, pues se inventó lo contrario, que era fomentar el consenso. Y el actual presidente, pues con aquello de construir un muro que dividiera a unos y a otros. Y dentro de esa estrategia, pues esta también, es decir, la justicia que no hace lo que a mí me gusta, pues lo que está haciendo es dar un golpe de estado judicial. Son unos prevaricadores, eso se llama lawfare de libro. Claro, expresiones todas ellas intolerables, porque eso no es una crítica a una sentencia o a los jueces, sino es decir claramente que están cometiendo un delito. Bueno, pues si están cometiendo un delito, denúncielo usted y vamos adelante a ver. El problema es que eso no, lo que hacen es simplemente soltar la especie, porque de esa manera es un mensaje hacia todos, hacia unos y hacia otros. Y eso lo que hace es que se divida todavía más la sociedad española, que en el fondo, desgraciadamente, es lo que buscan. Porque es que lo dijo él, construir un muro. Es que ya con eso, ¿qué más voy a contar? Es decir, en cambio de ser un gobierno para todos, no, para una parte. Hay 5, 10, 15, 20 millones de personas que quedan a otro lado.
Este sería, digamos, un intento de control indirecto en los términos en los que hablábamos antes, es decir, se habla de los jueces en los medios, pero sí que hay otro intento de control del poder judicial más institucional, por así decirlo, al que también alude en el libro, que es la intención de reformar, digamos, el sistema de acceso a la judicatura. Me gustaría que explicase, digamos, cómo es ahora mismo el sistema y por qué garantizan la imparcialidad judicial y qué es lo que se quiere tocar y usted con qué intención cree que se quiere hacer esto. Bueno, lo que se quiere hacer en este campo yo no lo conozco mucho, la verdad. No lo he leído en profundidad. Lo que hay ahora es un sistema de oposiciones, oposiciones que al menos en mi época eran tremendas, porque había 400, en mi caso 407 temas, y cada uno de una profundidad bastante importante, lo cual lleva años de estudio encerrado en una habitación sin salir de ella. Y eso, bueno, lo que garantiza es que sales con un conocimiento muy amplio de tu profesión, por así decirlo. Lo que pasa es que yo ahí distinguiría entre los jueces que se van a dedicar a las materias de en cierto sentido civil, pues derecho civil, mercantil, social, contencioso administrativo, y los que se dedican a la jurisdicción criminal, penal. Porque yo creo que los segundos, además, necesitarían que en la escuela judicial tuvieran una preparación psicológica, que expertos psicólogos pues les pusieran delante diversos ejemplos de conductas y comportamientos humanos, porque va a ser imprescindible en el desarrollo de su trabajo. Van a enfrentarse a gente cara a cara que son, bueno, pues gente muy mala, muchos de ellos, muy mala, realmente mala, malvada. Recuerdo una anécdota de un tribunal de Barcelona que había un juicio y llamaron por un individuo que había asesinado a alguien y llamaron a un psiquiatra para que actuara como perito en el juicio, y el presidente del tribunal le preguntó que si esa persona, pues que si tenía el carácter de esquizofrénico o de lo que fuera. Y dijo el médico psiquiatra: desengáñese, señoría, simplemente es un malvado. Pues eso. Entonces, para tener esa preparación, pues sí que yo echaría de menos ese tipo de... O, por ejemplo, un juez de lo criminal manda a la gente a la cárcel. Pues tendría que haber unas estancias de los alumnos de la escuela judicial en las cárceles, no como presos, naturalmente, Sí. pero deberían estar allí para saber lo que es eso. Pues claro, la gente dice, no, pues que las cárceles son lugares de veraneo. Y no es verdad. Es un lugar muy duro, donde puede destrozar la vida de una persona. Entonces, cuando un juez de lo criminal manda a alguien a la cárcel, que sepa dónde le manda. Pero los jueces normalmente no lo saben. Sí, saben lo que es una cárcel, pero no en el concreto detalle. Y eso es lo que yo echo de menos. Sería para mí, por lo menos, lo que sería realmente una reforma en profundidad de la carrera, que es absolutamente necesaria desde mi punto de vista. Y lo que se pretende ahora es, bueno, pues que aparte, bueno, porque es que además también existe ahora el tercer, el cuarto y el quinto turno, es decir, señores o señoras que no son jueces, que son abogados o gente relacionada con el derecho, como profesores de universidad con cierto prestigio y con un número de años de profesión, pues mediante una entrevista pueden acceder directamente a la carrera judicial. Eso no es de ahora, eso existe desde hace muchísimos años y da un resultado, pues bueno, unas veces bien y otras no tan bien, naturalmente. Esas serían las verdaderas reformas. Pero yo creo que es que lo que se piensan es que la carrera judicial como tal es profundamente conservadora y que por lo tanto lo que hay que hacer es tratar de abrir otras vías. Oiga, yo mismo cuando estaba estudiando las oposiciones, pues yo trataba de ayudarme pues haciendo encuestas por las casas en algún tiempo libre o vendiendo alguna enciclopedia, que entonces había enciclopedias por ahí. Pero parece que el hecho de haber aprobado esta oposición pues ya automáticamente te convierte en un juez derechista, facha y poco menos que prevaricador.
Con lo cual, y después el cambio del Consejo del Poder Judicial. El Consejo del Poder Judicial, que sería una verdadera reforma porque es la imagen de la independencia del juez, y ahora está absolutamente deteriorada, porque llegamos al extremo hace no mucho tiempo, hace unas semanas, que un partido político que había nombrado a uno de los vocales del Consejo, como ese vocal no votó lo que se debería haber votado, según ellos, pidió su dimisión, que se fuera, porque no había votado de acuerdo con la línea política del partido. Bueno, ya con eso hemos llegado al culmen. Y está diciendo claramente que así no podemos seguir. No puede seguir. O sea, no pueden meter los partidos políticos sus manos, como llevan metiendo desde hace 40 años, en una institución tan fundamental como es el Consejo. Me da igual que sean unos que otros. El caso es que nadie lo ha cambiado. Ahí sigue. Es verdad que se suele decir que pues, la carrera judicial, en términos amplios, es de derechas, conservadora, etcétera. A mí siempre me ha llamado la atención, digamos, una contradicción en la que no reparan, porque quiero decir, el Partido Popular ha recibido numerosísimas condenas. Es decir, si realmente hubiese una voluntad deliberada de beneficiar a un determinado segmento político, pues digo yo que eso no habría sucedido. Y eso no sé por qué no les hace reflexionar, e incluso en ocasiones la manipulación se lleva más allá todavía. Por ejemplo, el famosísimo ejemplo de el M. Rajoy. No sé si lo puede explicar, por favor, porque esto es una cosa que poquísima gente sabe y que yo he estado leyendo durante años y años y años que la Audiencia Nacional se negó a tirar del hilo y desconocía a la Audiencia Nacional quién era M. Rajoy. No sé si usted podría explicar esto. Para quien no lo sepa, pues que esto se le aclare. Bueno, hay un libro de un filósofo francés que ya murió, Jean-François Revel, que en su libro El conocimiento inútil dice en la primera línea, empieza el libro diciendo que la primera fuerza que domina el mundo es la mentira. Bueno, y después, en segundo lugar, otro filósofo, pero este alemán, Nietzsche, dijo que no me molesta que me mientas, lo que me molesta es que a partir de ahora no te creo. Bueno, pues esto, llevado a lo que estamos hablando, lo explica muy bien. Es decir, hay un diputado independentista que cuando yo hice lo que creía que debía hacer y no le gustó, dijo allí, en el Pleno, delante de todos los diputados y de todos los ministros y demás, que qué se podía confiar en un juez que no sabía quién era M. Rajoy. Claro, yo me quedé anonadado y ni contesté, porque no merece la pena, porque ante ese tipo de actuaciones lamentables, o sea, que realmente te das cuenta en qué nivel estamos, desgraciadamente, cuando yo nunca llevé ese asunto, el asunto Gürtel, no lo conocí, no lo llevé nunca, y sabía lo que sabía todo el mundo por los periódicos, no tenía ni idea. Pero es que encima, digo en defensa de mis compañeros que lo llevaron, concretamente el juez Pablo Ruz, es que encima, cuando el juez pidió el original de esa fotocopia que apareció en los periódicos con el apunte de M. Rajoy, en el original no había ese apunte. Y el perito policial caligráfico que actuó dijo que ahí nunca había habido, o sea, no es que se borrara, sino que nunca había existido, como existía en la fotocopia. Es decir, que se añadió en la fotocopia. Y por lo tanto el juez, frente a lo que se dijo, el juez que lo llevaba, cumplió con su deber, investigó ese asunto y llegó a esa conclusión de que no había absolutamente nada en ese caso concreto. Lo demás sí, y hubo condenas además muy importantes, claro, por supuesto. Pero como lo que importa es el relato, lo que importa, el relato, no la verdad, no el dato, como se dice, yo creo que se ha instalado el mundo al revés. El relato mata al dato. Sí, es exactamente eso. El relato mata al dato. Bueno, pues vale, estamos en este mundo, pues hasta donde queramos llegar. ¿Le preocupa, voy terminando, las reformas que se pretenden introducir a través de la ley Bolaños, que se ha llamado? Lo que se pretende introducir, bueno, yo creo que lo he ido desgranando en la entrevista. Al final, un juez que se ha dedicado toda su vida, como yo, a la investigación, lo que estás acostumbrado es a unir puntos, es decir, un hecho concreto, una prueba o un indicio concreto por sí mismo
puede no decirte nada. Bueno, pues es esto. Pero si lo relacionas con otros puntos, puede tener su sentido y ayudarte a llegar a una conclusión. Y en esto pasa algo igual. A lo mejor hechos aislados, políticos, de los que está usted hablando, pues bueno, pues te puede extrañar, llamarte la atención. Pero si lo unes al ambiente general y todo lo que se cuece alrededor, y entonces ya para mí adquiere tintes preocupantes, muy preocupantes. Yo creo que si los padres de la Constitución se levantan, los que están muertos, se levantan los que están muertos, se vuelven a morir otra vez. Es decir, pero si esto no es lo que queríamos, si era lo contrario. Le hago ahora sí ya una última pregunta para concluir la entrevista. Yo creo que todo lo que tiene que ver en general con el sistema judicial, con el Poder Judicial, pues porque a lo mejor quizás tiene que ver con leyes y reglamentos y a la gente le puede parecer un poco aburrido, pues parece que se deja, digamos, en un segundo plano y parece que no importa tanto como sí pueden importar otras cosas. Entonces, me gustaría preguntarle qué es lo que podría sucederle a un país, es decir, no simplemente a una persona que tiene pues, la mala fortuna de verse inmersa en un procedimiento penal, sino a un país, qué podría sucederle si al final, bueno, pues el Ministerio Fiscal termina no actuando como institución, quiero decir, insisto, no me estoy refiriendo al fiscal que ahora mismo está en Badajoz haciendo su trabajo, sino al Ministerio Fiscal como estructura. ¿Qué sucedería si el Tribunal Constitucional hiciese lo mismo? ¿Qué sucedería si, por seguir con lo que pretenden ahora mismo, que es que el Ministerio Fiscal lleve la instrucción en la que además no hay acusaciones populares? ¿Qué sucedería si también se mete mano o se termina metiendo mano en los jueces de a pie a través de, pues, por ejemplo, un cambio en el sistema de oposición que les permita pues, que lleguen a ciertos puestos gente afín, etcétera? ¿Qué es lo que a un país le podría pasar si esto llegase a suceder? ¿La impunidad generalizada? ¿Qué podría pasar? Venezuela. Venezuela fue el camino que se siguió desde el principio, desde los tiempos de Chávez. Es decir, se empezaron a recortar. A mí me contaba un médico venezolano que conocí por alguna circunstancia, que él iba a las manifestaciones entonces en Caracas con su mujer cuando empezaban allí a destruirse mecanismos. Hombre, Venezuela nunca ha sido un país de Europa occidental democrático absolutamente. Ha habido mucha corrupción siempre, parece que siempre ha habido mucha corrupción, pero cuando se empiezan a destruir las pocas garantías que puede haber, se lleva un mal camino. Y aquel médico me contaba cómo llegó un momento en que dejaron de ir a las manifestaciones porque aparecían motocicletas con un acompañante detrás y disparaban y mataban a la gente o la herían. Es decir, yo no quiero eso. O sea, no lo quiero. Pero piénsate, por lo tanto, lo que estás haciendo, a no ser que tengas una finalidad clara, que yo no quiero pensar tan mal. No quiero pensar tan mal. Pero dicen que donde hay humo hay fuego. Y yo huelo a humo y no me gusta. Pues si le parece, con esta reflexión final concluimos, don Manuel. Muchísimas gracias, insisto, por haber accedido a esta invitación. Ha sido todo un honor haber podido charlar con usted. Y como siempre también, gracias a todos vosotros.